Hola, hola amigos de Entre Amigos, saludándolos por aquí, Miami, Nueva York, y hoy con otra invitadísima súper especial. Esta vez nos hemos ido tiempo atrás, Ivancho, cuéntame de quién se trata. Back in time. Finalmente tenemos a alguien de clase de 1970, Laura, que no habíamos logrado. Creo que la última entrevista fue 1983 o algo por el estilo, y no habíamos podido encontrar o que nos aceptaran la invitación gente que se graduó en los años 70. Pero finalmente tenemos a Isabel Felsberg y estamos muy emocionados de hablar con ella. Ya nos va a acompañar aquí en esta entrevista de Entre Amigos. Fantástico, pues le damos entrada para que nos cuente un poquitico, sobre todo cómo era ese colegio en tiempos Pasados. que uno de nosotros tuvo oportunidad de ver. Vamos a ver, hola Isabel. Maravilla que que podemos decir que el colegio lleva décadas y somos la misma familia, familia Bolívar. Así es, Laura. Muy feliz de haber encontrado gente de los años anteriores. Tengo una gran lista ahorita. Ahorita ya no nos faltan. Ahorita tenemos una gran lista de invitados, o sea que próximamente verán más de ellos. Maravilloso. Le estamos dando paso a Isabel, que se va a conectar. Nos va a dar muchísimo gusto hablar con ella, que nos cuente un poquitico. Tenemos ese insider de tiempo atrás que nos puede decir lo increíble y lo diferente que era el colegio. Lo hemos comentado con Ivancho fuera de cámara. ¡Hola! Hola, Isabel. Hello. ¡Qué gusto saludarte! Qué gusto en conocerlos. No sé qué hace Iván en Nueva York, pero ya me echaron los chismes de ti en Miami y wow. ¡Ay, qué linda! Pues bienvenida Entre Amigos, qué gusto saludarte y conocerte, reconocerte, porque ya tuvimos oportunidad de estar ahí buscando foticos y ver fotos de tu época y tu paso en el colegio, y la verdad que es increíble tenerte aquí en el show hoy. Ya estás como el profesor Meneses, que ahí dicen que unos pasan por el colegio, pero el colegio no pasa por ellos. Buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, después de una pequeña confusión en los horarios, porque en Entre Amigos, como es medio live, todo puede pasar. Bueno, aquí estamos. Qué pena con la diferencia horaria entre Estados Unidos y Colombia en este momento. Nos pasa, nos pasa a todos. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenida a Entre Amigos. Nosotros estamos muy felices de que estés aquí. Mira, eres la primera invitada del colegio que se graduó en los años 70. Entonces, para nosotros es súper honor. Pues yo sí soy de la generación de los 70. Nos graduamos en el 70 y este año cumplimos 70. O sea que, wow, somos mayores. Nos graduamos hace 52 años. Qué maravilla, Qué impresionante. maravilla, Bueno, Isabel. Estábamos hablando con Ivancho que el colegio, o sea, frente a tus ojos, tiene que ser una cosa completamente diferente. Es que nosotros no nos podemos imaginar cómo era el colegio en esa época. ¿Qué nos puedes, digamos, que compartir? Primero que todo, ¿desde dónde nos estás hablando? Importante, ¿desde Cali? De mi casa en Bogotá. Les iba a tener girasoles en honor a nuestros ucranianos, pero los tengo por allá, ahora se los muestro. Estoy en Bogotá. Yo quería, no sé, ustedes qué opinen si hablamos un poquito de ese contexto de antes, Claro. más que de que quién era mi profesor preferido o estas cosas. Hay una cosa que pues yo sí quería decir. Yo fui una de las que habló en el grado en el año 70. Fuimos rebeldes, teníamos un contexto muy diferente, estaba la guerra de Vietnam, todo esto, y ahora siento que la cosa de Ucrania también puede unir sentimientos y gente. Yo me gradué en el 70, Mr. Swall me escogió. Yo no era yo era necia, yo no era la gran alumna, pero me escogió. Yo quedé como wow. Y me acuerdo que yo empecé con una frase que dice, I'm a part of all that I have met. Well, if that was true in 1970, it's more than true today. Correcto. Mi primer año de colegio en first grade fue el primer año de Mr. Swall. Y mi último año fue el último año de él. Entonces, pues soy una hecha por él. Fuiste parte de ese ciclo de Mr. Swall en el colegio. Que no conocemos, además. No, era un colegio, es que no sé ni por dónde quieren empezar.
Donde tú quieras. Por Esto es donde era tú quieras y como quieras. Esto es una charla así entre amigos. Era un colegio muy moderno para Ujú. la época en Cali, donde la mayoría de los colegios no eran mixtos, eran o de curas o de monjas y la religión era muy importante. Y en el Colegio Bolívar éramos mixtos, no teníamos uniforme Ujú. y eso era transgresor. Es que yo entré en el colegio creo que en el 58, o sea, sí, algo así. Era transgresor y que no hubiera religión compulsoria era importante y habían muchas, yo sé que era costoso, pero era muy incluyente. Mr. Swall era un tipo supremamente democrático. Y yo traté de hablar con otras personas para esta entrevista. Por ejemplo, los hijos de los choferes de los buses estaban becados en el colegio. Wow. Entonces, a pesar de que sí había una aparente gente de bienestar económico, teníamos el roce con muchas clases de personas. Ujú. Eso era algo que hacía el colegio, que era muy especial. Claro, y creo que comentamos con Iván que las clases de ustedes, o sea, las promociones eran muy pequeñas. Mi clase nos graduamos 54 personas, hoy en día se gradúan 100, 120, 150. ¿En tu clase cómo fue? ¿Cuánta gente Yo era? creo que, yo creo que no, eso fue otra cosa que era diferente en el colegio. La composición, habían muchos extranjeros, Ujú, porque había una capa gerencial y no gerencial en las multinacionales que metían sus hijos ahí. Es más, la fundación del colegio viene de esa necesidad. ujú. Entonces, también ahora yo me he dado cuenta en la vida que yo subestimaba lo fácil o lo difícil que es trastearse, porque cada 2 años llegaban unos, se iban otros, y era un colegio donde habían muchos apellidos extranjeros. Yo le tomo del pelo a Carla Uribe de Rabasa porque la mamá decía Mrs. Uribe, no decía Uribe. Vive. Entonces, todas eran mamás con acento o papás con acento extranjero y eso hacía que el colegio fuera pequeño también. Ujú. En mi clase creo que éramos 12 o 13 que nos graduamos y no te digo cuántos se han muerto porque me deprimo, pero éramos Sí. poquitos. Sí. Pero tu apellido es extranjero también. Yo creí que tú eras también de esta parte de extranjeros llegados a Colombia durante esa época. Mis papás llegaron a Cali en el 56. Mis padres son los austríacos judíos que le huyeron al holocausto, a la invasión de Hitler y llegaron a la Argentina antes de la guerra. Voy a tomar café. Wow. Uy, qué rico un Salud. café. Y Later, colombiano. later, sí. Sí, Oye, entonces, pero entonces tú llegaste a estudiar desde kinder, desde cuando, o desde sea, kinder, pero creo que no sé si había kinder en el colegio. Yo entré en primero, pero yo hice un kinder como en la esposa de un profesor o algo así. Era cerca al hipódromo, que ahora ya no existe, creo que es más abajo de las piscinas. Cuando Ujú, yo estaba en sexto, nos trasteamos al colegio nuevo, ujú, al que ustedes conocen. ujú. Como digo yo, es que Cali era un pueblo, la carretera no estaba pavimentada. Eh, era No, y lejos. eso tendría que haber sido un potrero. Si uno hoy en día lo ve grande, yo me imagino ustedes con el colegio, con esos campos gigantes y no, todavía no con edificaciones. durante un año, PE era recoger piedras y limpiar el pasto, no te Claro. preocupes. Mr. Swall nos cogió de mano de obra duro. Bueno, Sí, bien. eso, y además el solo concepto de un colegio, creo que el arquitecto fue Errázuriz, Jaime Errázuriz, era un chileno. Creemos que sí. Nos No, han dicho sí, en este y programa. tener tres paredes y no la cuarta, pues todo fue muy innovador, no solo en la educación, sino en el campus, y eso era donde sabemos, lejísimos. Claro, Ahora pues ya está incorporado a una Cali urbana. Para claro. nosotros, Ahora, dale, Laura. te preguntaba, obviamente el colegio ahora es completamente diferente. ¿Has tenido chance o regresas? ¿Tienes hijos en el colegio, familiares o algo que puedas decir, wow, es que a mí me tocó recorrer esta planicie y ahora es completamente diferente? Pues yo tengo un hermano 6 años menor que yo, Daniel Felsberg. Cuando él estaba en el colegio, pues yo sí iba más, no he vuelto porque yo me fui de Cali, viví en muchas partes del mundo y terminé en Bogotá y mis hijos estudiaron en Bogotá, entonces no tengo eso, pero el colegio lo sigue tocando a uno, ¿no? Yo viví en Cartagena muchos años
y conocí una persona y me dijo, ¿usted de dónde? Le dije, no, de Cali, ¿de dónde? ¿De dónde estudió? En el Colegio Bolívar. Entonces me dijo esa persona, usted es como Claudia Chalela que dice que el Colegio Bolívar es el mejor colegio de Cali. Y yo le dije, no, es el mejor colegio de Colombia, no se equivoque. Entonces el colegio lo sigue tocando a uno. Y de alguna forma, cuando conozco gente joven, amigos de mis hijos como Gabriela, cuando supe, o sea, yo decía, no, yo no tengo nada que ver con una reina de belleza. Y cuando supe que era el Colegio Bolívar, pues se ganó mi corazón y la adoro. Es increíble esa Porque el conexión. colegio, sí, es una conexión en que todos salimos queriendo al colegio, ¿no? A mí la respuesta que me da todo el mundo es, después de que pongo la palabra Bolívar o que yo pongo, hey, soy Iván Peláez, clase del 93 Colegio Bolívar, la respuesta que tengo con gente que no conozco de otros años es increíble. Eres del Bolívar, o sea, es prioridad. Me encanta ese sentimiento de sentirse uno especial solamente por haber pertenecido a un colegio, pero no es por la clase del colegio, sino por la comunidad que se armó y por, como tú dices, lo que nos dio Mr. Swall, porque esas tres paredes nos abrió el mundo, esa inclusión nos abrió muchas puertas, nos deja ser más humanos, lo que tú dices, la gente becada, a mí todo eso me parece espectacular y se lo agradezco mucho al colegio y por eso es que hacemos esta serie de entrevistas porque no nos cansamos de agradecer lo que el colegio nos dio. No, y yo pues, yo me muero de la risa porque pues al haber vivido en diferentes partes del mundo, las destrezas que yo aprendí en el colegio, yo siempre digo, yo aprendí más en el colegio que en la universidad y eso que bueno, ahora hablamos ya más particular, pero nos enseñaron a hacer, to be ourselves, es muy importante, we could be ourselves, hacer research, ¿sí? Acuérdate, yo no sé, Mr. Swall con el plagio era durísimo, uno no podía plagio out, y ser recursivos, ¿no? Make the best of what you have. Y eso en la universidad no se lo enseñan, a usted le enseñan otras cosas, pero esa formación de ver el mundo ampliamente, así Cali fuera un pueblo, porque es que cuando yo estaba era un pueblo, pero Mr. Swall llegó pues con esa familia. Un ejemplo, él hizo el coro y los Christmas pageants, eso era un hit en Cali, nos llevaban por todo Cali cantando, como le digo yo soy una judía atea que me sé todos los Christmas carols en todos los idiomas del planeta. ¡Qué maravilla! Entonces, uno aprendía muchas cosas y la inclusión era una cosa muy importante. Pues yo salí del colegio antes de que a Cali llegaran muchos factores económicos diferentes a los que habían o hay, o no sé si todavía existen, creo que sí, hoy. Entonces era una familia, era una familia de cosas internacionales. Y Mr. Swall cuando se equivocaba, echaba para atrás. Por ejemplo, voy a contar infidencias. Pero por favor. Por ejemplo, una vez me echaron de la ruta del bus porque yo era muy fregoncita y yo estaba feliz. Mi mamá no sabía manejar, entonces tenía un conductor, entonces yo me podía dormir media hora más tarde, recogía a mis amigos y llegaba al colegio feliz. Pues cuando mi mamá se la pilló, fue y le dijo a Swall, oiga, eso no es un castigo, es una delicia. Y chun, me lo cambiaron por detention, o sea. Ahí tiene, ahí En tiene. ese entonces tenían detention y tenían Claro. special detention, o sea, porque ahorita no existe. Ahorita no existe y nos pareció rarísimo porque a nosotros sí nos tocó y a ustedes les Y daban hasta el como fin de semana, demerit, acaba de ir en fin de semana el detention. Saturday detention. ¿Qué tenían ustedes como castigo? Era detention hall, una vez por semana, como 2 horas había que quedarse escribiendo cosas, un composition, un essay, pero no era chévere, pues no nos gustaba, pero yo tenía muchos. ¿Qué Ahora, era chévere en esa época? ¿Qué era algo así, pues, que uno en el colegio que te gustaba ir, que era lo más especial? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de los musicals. Mi primer musical que yo vi, creo que era Oklahoma. Y yo estaba muy pequeño, yo tenía como 4 años o 5 años y vi Oklahoma y a mí esa vaina me pareció lo máximo que yo había visto en mi vida. En esa época, ¿ustedes hacían qué? Aparte de lo de singing. El coro era súper importante y nos dedicábamos hasta diciembre y era delicioso porque nos sacaban del colegio a cantar en la Plaza Caicedo, en el orfanato de Escarpeta, en el hospital departamental. El coro era muy chévere y también tenía, bueno, una cosa que hizo Mr. Swall muy inteligente era, él hizo un intercambio que se llama un School to School Exchange con Canton, Ohio.
porque alguien, el superintendente de educación o algo así en Canton, que era otro pueblo, pues, era Mr. Young, que había sido, entonces eso le dio la opción de traer estudiantes extranjeros en un verdadero intercambio. Las familias los recibían, no era pago como ahora que uno ve intercambios, que es un negocio, y traer profesores y enviar profesores. Enviaban profesores mucho a Alabama, a la Universidad de Alabama, y eso nos daba un mundo. Cuando yo me gradué, pues yo siempre digo algo como que me parece chistoso. El colegio no estaba aprobado, o creo que era el primer año de estar aprobado el pensum por bachillerato. Nosotros nos graduamos con un high school. Entonces, pues yo me aprendí el Gettysburg Address como 3 veces en mi educación, pero no sabía dónde quedaba el bichada, porque no. Claro, claro. Eso es algo que no sé, que hoy en día creo que es importante también estar vinculado al país a donde estamos. A mí me parece increíble del colegio y yo creo que es que todos crecimos con la mentalidad gringa y la mentalidad colombiana en el caso de nuestras generaciones y era fantástico porque celebrábamos Thanksgiving, pero también celebrábamos el Día de la Raza, pero también celebrábamos Halloween, pero también, o sea, nos abrió las posibilidades a que para nosotros Estados Unidos o el mundo fuera de Colombia fuera completamente real porque lo vivíamos en el día a día, sabíamos de historia de diferentes lugares y creo que eso, y tú lo mencionaste muy bien, hacía que uno se sintiera medio invencible. Nada más con el nivel de inglés con el que salimos del colegio Bolívar ya estamos Eso mejor quería dicho. preguntar, ¿cómo era ese tema de unas personas en Cali que hablaban inglés? Porque me imagino, pues hoy en día, pues mucha más gente habla inglés o pues tiene contacto por internet o Facebook o lo que sea, pero en esa época, en los años 60, hablar inglés era un lujo. ¿Cómo era ese tema? Yo creo que sigue siendo, porque un idioma no es solo el idioma, sino es un mundo, ¿no? Lo que dice Laura, yo creo que éramos biculturales. Como yo no hice el bachillerato colombiano, yo tomé 8 años de francés en el colegio y yo salí bastante bien en francés también. Era increíble. Y mira, yo estudié textiles, yo soy diseñadora textil, estudié en Pensilvania. Y lo que he trabajado cuando se acabó la industria textil por motivos ajenos a nuestra voluntad ha sido en traducciones, en interpretación. El Bolívar nos dotó. Yo llegué a la universidad y lo primero que hicieron fue ponerme en English for Foreign Students. Y yo me fui a admissions y le dije, I don't want this, I want a regular English course. Y me metieron en, no sé, Modern English, Contemporary Literature, whatever. Y yo escribía y leía más que mis compañeros gringos, porque yo sí creo que el Bolívar nos dio mucha destreza, pero también yo siento que éramos, como que no éramos conscientes del privilegio, era algo muy natural. No, era súper natural. Sí, sí. Desde los 4 años en Kinder 4 uno ya le estaban hablando en inglés y uno después habla, no sé, era como, sí, uno hoy en día es que dice, wow, qué increíble el nivel de inglés que tenemos todos. Sí, es un plus muy grande, sí. Los deportes, ¿cómo eran los deportes? Porque a nosotros nos tocó que el sistema a nivel deportivo del colegio era muy importante. A ti te tocó recoger piedras y limpiar el monte. Pero eso fue un año. La natación era muy importante en el colegio. Teníamos grandes nadadores, pues Olga Lucía de Angulo, que lamentablemente ya no está, pero estaban los hermanos de ella, estaba Tomás Becerra, Las Ventura, y eran medallas colombianas y nos llevaban a la piscina olímpica. Y nuestro rival más grande era el colegio alemán, me acuerdo de eso. Wow. Pero teníamos todos los campeones nacionales, menos uno que no estaba en el colegio, que era Julio Arango. Pero en una época la natación en el Bolívar era muy importante, no sé hoy. Vimos que jugabas básquetbol, estabas en el equipo de básquetbol, ¿no? Ay, era un relleno, a mí no me gustaba. Ah, igual que yo. Yo iba nada más por los viajes, porque los sí. Binationals y cuando nos llevaban a Cartagena y a Medellín y a Manizales, yo me le pegaba todo, pero yo era igual que tú, ahí medio relleno, la del agua. Sí. Yo los equipos así, pues, no éramos, yo no recuerdo haber sido, es que también éramos menos, ¿no? Yo no sé.
para hablar con ustedes, yo llamé a varios amigos, hablé con Hernando Granados en Singapur y él me decía que ellos jugaban fútbol y yo no me acuerdo, pues. Sí, pero la natación sí era un hito en el colegio. ¿Con Ahora quién sí, más hablaste? Cuéntanos con quién más hablaste. ¿tienes ese contacto con tus compañeros del salón? Sí, tenemos a raíz de la pandemia, Gracias a la pandemia en ese caso. sí, nos enteramos que tenemos una compañera que vive en condiciones campesinas y vivía en ese momento de vender tamales. Entonces organizamos, pues empezamos el curso, pero nos tocó abrirnos porque no éramos capaces, dijéramos, de sostener la caña. Organizamos una cosa que se llama el tamal virtual. ¿Cómo le parece? Y durante el año de la pandemia regalamos almuerzos los sábados a los papás del Trinity School. Y eso nos lo ayudó a organizar Carla Rabasa, porque teníamos los tamales, teníamos las donaciones, pero queríamos donarlo a través de un focus group muy importante, que fuera solo uno y se sintiera el impacto, dijéramos. Entonces eso fue chévere y eso nos ha traído, pero no fue solo mi curso. Tuvimos donaciones de muchas partes y eso fue muy lindo. Y a raíz de eso seguimos encontrándonos en WhatsApp, que es como la madre de todas las comunicaciones. Eso fue una cosa. Y también a raíz de eso, del tamal, muchos exalumnos del Bolívar hicieron donaciones a una sala pediátrica en el Hospital Universitario del Valle, que donó mi mamá, que fundó mi mamá, y entonces que se llama la Sala Ana Frank, y eso ha sido también chévere, porque uno ve que la conciencia social sigue siendo parte de nuestro gen. Sí, de hecho en varios chats durante la pandemia hicimos un resto de eso, apoyos sociales. No sé si todos en los mismos, porque yo creo que hay una desconexión un poquito en el colegio de los 80 para arriba, que creo que estamos más conectados, y de los 80 para abajo, que están menos conectados. Y eso lo he visto en los homecomings que hacíamos en el colegio. Usualmente las clases mayores eran unas mesas en donde habían 3 o 4 compañeros solamente, y habían unas clases en donde habían 15 o 20 personas. Entonces, ¿ha sido algún homecoming de estos? No, imagínate, yo quería ir a uno y le escribí a varios y después supe que a la mesa de mi curso no fue nadie, pues, o sea, qué vergüenza. Eso No fue pasa. nadie. Yo también, yo no sé a qué se atribuye eso. De pronto ahora hay más elementos para estar conectados que antes, porque antes pues no todo el mundo escribe cartas y también la gente, pues es más fácil encontrar a alguien, ¿no? Claro. Ahora y hay muchas Sería maravilloso que pudieras darte ese gran regalo. Nosotros hemos ido a los homecomings a varios en el colegio. Nada más el hecho de regresar al colegio y pisar el pasto ese y bajar y ver los girasoles y entrar al gimnasio y comer la comida de la cafetería. O sea, eso te trae unos recuerdos divinos. Ojalá pudieras, sobre todo porque estás muy cerca, pegarte la rodadita en algún momento. De seguro, pues, ¿quién quita? Alguien se anima de tus 13 personas o de los que quedan todavía activos de manera con el colegio y contigo con la clase, sería chéverísimo. Pues sí, es una idea linda. Además de los que estamos conectados, muchos se fueron porque había mucha inmigración, emigración en el mismo curso y siguen conectados, así hayan estado en el colegio poco tiempo, seguimos conectados algunos, sí. Qué bonito. ¿Hicieron ustedes viaje de grado? Tengo curiosidad porque eso se volvió como el No, paseo para nosotros. no, queríamos ir a San Agustín y empezó todo el rollo de la inseguridad en Colombia, entonces nunca nos dejaron, entonces tuve que ir a San Agustín en diciembre de este año porque antes no se podía ir. No tuvimos viaje de grado, no. Éramos rebeldones, éramos en nuestro grado, cantamos canciones de Bob Dylan, Blowing in the Wind y otra que The Times They Are Changing. Y yo creo que para Mr. Swall a veces fuimos un dolor de cabeza, aunque él fue la influencia más grande y más positiva de muchos de nosotros, pero leímos Lora y fue muy chévere. Porque Mr. Swall, aparte de director, era profesor también, ¿no? En esa época. Él también les enseñaba a ustedes, si no estoy mal. A mí no me tocó, esa parte no me tocó, pero de pronto in the very lower primary years.
Ya, Espérate, y de los Ujú. profesores que te tocó, pues que conocemos nosotros, creo que está Mr. Poggio. Sí, por alguna razón de la vida estoy en contacto con Mr. Poggio por WhatsApp Ujú, y yo no creo que, pues mira, yo quise como, hay una frase de García Márquez que yo quería traer a esta charla, que ujú, es que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces yo en el Bolívar siempre sentí inclusión, nunca me sentí que había racismo, el bullying no se llamaba bullying, podría haber, o sea, no lo estoy idealizando, ujú, pero de verdad era un sitio very safe para todos. ujú, Entonces yo dije, bueno, ¿será que yo soy la única que siente esto? Entonces llamé a otra persona judía que se llama Tamara Feldman, que está en Miami, que es mayor que yo, y ayer hablé con Janet Castro, que era la hija de Arango, uno de los conductores que adorábamos, y ellas sienten lo mismo, que no había ese clasismo, que sentimos lo mismo del colegio. ujú. Entonces, pues ya de profesores, pues habían unos con que uno le gustaban más que otros, pero yo no quedé en contacto. Una que me impactó mucho fue en mi último año, que se llamaba Carolyn Keeler, que Ujú, creo que después se volvió Congresswoman de Vermont. mm. Y ella nos hablaba mucho de cosas muy progresistas. Era la primera vez que alguien me hablaba de eso y pues fue muy llamativo para mí. Ella era un ser muy especial, pero profesores muchos y muy buenos y unos pésimos, Claro, pero no se puede como, sí, habían unos que eran montañeros gringos, pues no eran, ¿no? claro. Ahora, Wow. tú mencionaste que tu clase eran 13 personas. Generalmente, Algo así. la Yo te mayoría de las mandé la clases foto. eran así pequeñas, ¿verdad? Sí, sí, y entre más viejos, más pequeños. Claro. Pero como te digo, eran los papás, eran los interesantes, eran papás profesionales, Ujú, eran papás, muchos estaban vinculados a la Universidad del Valle por creo que era la Ford o la Rockefeller Foundation, una de las dos, no me ujú. acuerdo, y papás que querían un mejor, los colombianos eran papás que querían una mejor educación para sus hijos. No era un colegio de moda, no era un colegio de la élite, Ujú. eran papás muy interesantes, todos eran de otra parte Y y con los ideas de colombianos, querer abrirle los ojos a sus hijos sí, a otro tipo de cultura y mundo. así es, así es. ¿Fuiste a alguna de las empresas que en esa época existían en field trips como a Quaker, a Claro, Colgate? ¿Eso los llevaron? claro. A Fruco, mi papá estaba en Fruco y fuimos a Fruco y eso era delicioso, claro, sí. Los mejores ¿Ustedes paseos. siguieron? ¿Eso siguió? Sí. No, pues qué tal Bueno, uno ir a un paseo siguió hasta nosotros. Tengo entendido que hoy en día, ¿qué fue lo que nos dijeron, Ivancho? Tú que tienes mejor memoria que yo. No, pues, ¿Regresa? no, hay muchos cambios en el colegio, pero pues más que fábricas, lo que hacen son paseos a Colombia. Sí, tengo Ah, entendido que están explorando muchísimo la parte cultural de conocer el país y van como a los llanos orientales, a Villa de Leyva, a La Guajira, o sea, Importantísimo, así van a porque se aprender más puede de la viajar, porque ya se puede viajar, entonces están Claro, yo creo explorando. que eso es gracias al proceso de paz, pues, porque Ujú, el proceso de paz nos abrió nuestro propio país. ujú. correcto. Bueno, pero entonces yo quiero saber un poquito más sobre situarnos en el colegio, en ese momento en donde pues no eran todos estos bloques de clases que tenemos hoy en día, pero ustedes empezaron con unos bloques muy pequeños. Me imagino que tenían, he visto las fotos, la oficina principal donde estaba Mr. Swall, y me imagino que tenían un bloque abajo con unas clases en that's it, pero pues uno cambiaba de año y seguía en el mismo bloque o iban construyendo. ¿Qué te tocó en esa parte Pues de... había, a la entrada estaba Mr. Swall, dijéramos, a la derecha y a la izquierda estaban los pre-kinderes y los nurseries. Y después habían los bloques largos que eran elementary, middle school, pues no se llamaba middle school y high school. Y uno cambiaba, eso era lo otro que era innovador inclusive lo veo aquí en Bogotá, que uno sonaba la campana y uno cogía su libro y se iba para otro curso. Eso Sí, aquí solo sucede en la universidad. claro. Eso aquí, eso Claro, era uno aquí siempre está en un mismo salón. en Colombia sí, sí. Claro. Allá no, en el Bolívar no era así, ustedes sí.
uno cambiaba, que era una Sí. delicia, pues, no cambiar Ojo, como de setting. en middle school, no, en middle school no, en En elementary primaria sí no se te cambia. quedabas. Sí, Sí, en primaria exacto. el profesor cambia de materia, básicamente dice, bueno, ya se acabó la Sí. hora de math y ahorita vamos Ujú, a hacer inglés, ujú. y de vez en cuando te mandaban el profesor de sociales o español, que era en español, pero el Sí, resto de clases la daba el mismo profesor. Pero sí. cuando uno cambia a middle school, uno ya empieza a tener los lockers, que es lo máximo, también tener locker y uno se siente súper grande Sí, y empieza a cambiar de clases, empieza a rotar y después pues te toca Así pi, es, vuelve de pi, y así uno es. entre cuando suena el timbre, que me imagino que te tocó el de así también, No, 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 tampoco. El ring. eléctrico, No, es sí. que a mí me tocó el de así también. O sea, eso no es excluyente. A mí me tocaba, bueno, cuando se iba la luz también, pero me acuerdo que cuando uno estaba en recreo, en lunch, jugando fútbol en la cancha de arriba, el timbre que lo llamaban a uno era una campana, Ah, no, no no, era no me ring. tocó, pues. Ujú. Sí, sí. Bueno, pero entonces uno se veía, cuando sonaba esta campana, uno se veía, en se el cruzaban hall. los pasillos por todo el mundo Sí, y en el claro. hall, Sí. y era un momento súper agradable, ¿no? Era como tenías 3 minutos para conversar, sacar tus libros, no sé, A mí ni siquiera me chismosear. tocó cafetería. Nosotros llevábamos el almuerzo y almorzábamos en los kioscos. Uy, de lo que te perdiste. Sí, sí. Era un colegio de verdad muy especial, muy especial. Ay, qué ¿Cómo es el tema de los kioscos? ¿Cómo empezaron los kioscos? Porque cuando yo ya llegué, pues los kioscos existían y fueron una super institución y hoy en día, pues nuestro anuario se llama kiosco, pero en ese entonces, ¿cómo empezaron esos kioscos para ustedes? ¿O cuál era la... Yo, yo creo que Mr. Swall los mandó a hacer un gran kiosco donde almorzábamos y habían muchos pequeños Ajá. donde uno podía ir, pero era como una insignia del colegio y para muchas personas de pronto no era, no sé, a mí me parecían geniales. Además, Mire, eran lo mejor para el clima. Es que Cali es caliente y tener eso, ese concepto de exterior-interior es muy lindo. además que se veían divinamente, o sea, el colegio siempre ha sido especial, pero las filas estas gigantes de salones, tres paredes y luego los kiosquitos que parecían huts regaditos, más el kiosco gigante, donde yo recuerdo 2 o 3 kioscos gigantes en donde daban clases de no sé qué, o sea, sí, era como la insignia. Hoy en día no recuerdo si queda algo de los kiosquitos chiquiticos, absolutamente nada. Ah, porque te digo, ¿Te, eso es emblemático. Eran emblemáticos, sí. te tocó typing? Porque a nosotros nos tocó typing en uno de los kioscos, entonces para nosotros siempre pensar en el kiosco también es la clase de typing. ¿Les No, enseñaron a ustedes typing? yo rehusé a tomar typing. Yo le dije a mis papás, no voy a tomar typing. No, no tomé typing. Hoy Me en día, imagino que es ¿lisografías? Hoy en día, fotografía. Ahora debería haber, ahora que hay personal computers, debería haber tomado typing, pero en el 70 eso era como escoger un destino. claro, claro, porque ustedes no tenían, no estaban pensando así, uno se imaginaba, no, pues es que es mecanografía para tener máquina y quienes utilizan máquinas, pues las secretarias. Sí, Mira sí. qué Pues, interesante. así es. Bueno, a nosotros sí, afortunadamente tuvimos una profesora que se llamaba Chila y nos enseñó typing de una forma, Y nos salvó la vida. nos salvó la vida. Claro, claro. Escribimos muy rápido, muy Eso es rápido. bueno. Sí. Oye, ¿cuál era tu profesor favorito? Que dijiste, en vez de mi profesor favorito, pero ¿cuál era tu profesor favorito, ese que te marcó? ¿De quién te acuerdas? Aparte de Mr. Small. Esta era una pregunta que yo quería evitar, Yo porque es sé, que no, yo sé. eh, pues a mí me marcó mucho Mrs. Keeler, pero ella estuvo solo un año. Es que esta era una mujer que se iba a Perú en motocicleta, pues. Wow. Era increíble. ¿Cómo Eh, era ese movimiento feminista en esa época? no, pues una vez cuando yo dije en mi curso que yo creía en civil rights, hubo 2 o 3 que casi me echan del colegio, alumnos, no profesores. Ujú. Yo creo que en el colegio nunca sentimos discriminación por ser mujer, ¿sabes? Yo creo que el colegio nos dio la oportunidad de tener una relación hombre-mujer diferente al romance. Teníamos Ujú. amigos, o sea, cuando uno decía mi mejor amigo, era mi amigo. Sí. Era un hombre amigo o mujer amiga. Sí, eso cambió todo el contexto de
de la posibilidad de otro tipo de relación. Obviamente había noviazgos dentro del colegio, pero nos sentimos iguales a los hombres siempre, iguales o mejores, no sé. Sabes que eso me parece súper interesante y yo lo veo con mi sobrinita que estuvo en un momento dado en Bogotá en un colegio nada más de niñas y era de monjas, y yo le explicaba a ella cómo para nosotros lidiar con los niños era lo más normal. O sea, ver a un hombre en clase, hacer paseos con niños, o sea, como que se perdía ese miedo de ¡ay! Los muchachitos, que siento que fue formativo para nosotros en el colegio porque era de tú a tú, las niñas también podían jugar fútbol, podían hacer básquet, podían ser class president, o sea, las niñas teníamos todas las oportunidades y no le teníamos ese susto a los varoncitos y eso nos dio pues la oportunidad de, yo creo que hoy en día tener esas relaciones de una manera muy, muy fácil. Y naturales. Sí, no eran feminismos, eran de que we took it for granted that we could do anything. Entonces, it wasn't feminism. Que eso después uno dice, ay, ¿verdad? Sí, pero crecimos con eso. Yo he visto que la gente que no es de nuestro colegio tienen muy marcado ese tema de que las mujeres no son amigas de los hombres y eso, pero pues a nosotros, o sea, bueno, yo ni modo, pues porque todas eran mis amigas y pues se llevaba bien con todos mis amigos. Y como dices tú, era un safe place. O sea, yo nunca sentí ningún ataque por ser diferente, aunque odio esa palabra. Hoy armábamos los paseos y era paseos de hombres y mujeres y uno como que no le veía el misterio. Por supuesto, los chaperones estaban así cuando ya llega la etapa de la pubertad, que las muchachitas no se les fueran a volar con los muchachitos, pero de resto era como lo más normal. Yo siento lo mismo y siento lo mismo con el que era de otra religión. Al no haber clase de religión en el colegio como tal, o sea, Mr. Sol tenía muy claro, decía, yo les enseño inglés, literatura, Beowulf, Shakespeare, whatever, pero si usted quiere que su hijo sea un buen católico, el problema es suyo, si usted quiere que su hijo sea un buen judío, el problema es suyo. Entonces había unas clases de religión, pero había que madrugar, entonces nadie iba, pues. Entonces, y habían pues muchas personas de muchas religiones, de muchas etnias, no te puedo decir que habían de la India, pero sí era un colegio muy incluyente, muy inclusivo y yo creo que sí, en mi curso había una persona que iba a ser gay por naturaleza y para nosotros era mi mejor amigo, pues. Ya falleció, pero era mi mejor amigo y nunca nos pareció diferente. Claro, claro. ¿Existía el colegio hebreo en esa época? Sí, existía el colegio hebreo. Mis padres llegaron a la Argentina sin idioma y con $3 cada uno. Entonces mi mamá quedó muy marcada por la necesidad de saber muchos idiomas y por eso nos metió al Colegio Bolívar. El rabino de Cali le quitó el saludo a mi mamá porque ¿cómo no lo va a meter al colegio hebreo? Al colegio hebreo. Y en el Bolívar, cuando yo entré, creo que habían 3 o 4 judíos. Estaban los Borgenich, pues que son menores que yo, Tamara Feldman, que era mayor, los Norpel, pero después los mandaron a otra parte, y Kleinberg, y ya, pues no recuerdo así muchos más. Mrs. Coelho, los sobrinos de ella eran los Borgenich y sus hijos, pero no éramos, no había marcación, ¿me explico? No había ninguna marcación, we had sleepovers, no había la importancia de pertenecer a esto o a lo otro, ni estaban los hijos de las clases más tradicionales caleñas, tampoco estaban en ese colegio. ¿Tú sabes que Mr. Swall existe todavía? ¿Sabías que? Sí, imagínate que yo viví muchos años en Cartagena y él llegó una vez allá de consultor de uno de los colegios y yo lo fui a saludar y la verdad es que me encantaría que él viera este programa porque somos productos de él realmente, un pedagogo, y le dimos brega y él nos dio brega, pero nos enseñó muchas cosas que no eran académicas que todavía están con nosotros. Pues estamos detrás de él y creo que próximamente lo tendremos en Entre Amigos. We're working on it. O sea, you'll be taking our calls. Nosotros entrevistamos hace poco a Mrs. Coelho. Sí, lo vi. Que obviamente fue... In fact, I was thinking of doing this interview in English, so Mr. Swall could maybe one day hear it. So, yes, let's switch.
Then switch. That's Whatever it. you want to do. No, Mr. Swall, this is for you. No pressure. One day he we've been showed- doing Spanish and English, so it's okay. we one day he showed up in a green suit. We had never seen a green suit before. So we used to call him the pickle. And what is today the Swall Auditorium, we used to call it the Pickle Palace. I don't know if you knew that. No, we There didn't you know go. those things. Nice. Yeah. It's so good to go back in history and know about what, how was our school in the past, because we know a little bit because we've been visiting, y we know a little bit of the future because we have los hijos de nuestros amigos. But, to go back in the past at the beginning, it's only from the stories from the interview that we did to Mr. Poggio a couple of weeks ago, Laura, Yeah. and Mrs. Coeli and Mrs. that's it. Hernandez, Oh, well, Mrs. Hernandez and Mr. Dan Torloni, Yeah. but No. you didn't get No. them. No, but she And- had but Mrs. Coeli. When I had met I never had Mrs. Coelho, but I knew her. And Miss Sheminsky was like elementary, and then she became Mrs. Hernandez. Mhm. There's Yeah. a beautiful picture that I don't know if I have placed it in one of the interviews, but it's a beautiful picture that is, I think it's Mr. Swall, Mrs. Coeli, Mrs. Gamboa, the bus drivers. It's like a historical picture. And unfortunately, most of the people that are in that picture are not longer with us. So it's, it's very hard to interview. I think what you're doing is very valuable because it gives us all a chance to have history in the making, like a recording, and because we need that. We need those testimonies. And of course, the school has changed. I don't know if it's for better or for worse, but it was very different. And But not Cali the- was very different. But not the feeling, because I don't know if it happens to you, but look, once I start hearing about stories of our school and thinking that people like you, we have the same feelings towards the same thing, and that we share all this, this amazing, no sé, it's incredible to know that we are part of that community and we grew up like in sort of the same way. So I think we were very fortunate. And we I are. love the idea, and it keeps on coming, and I'm sure that it still happens, how staff, the drivers, the cleaning ladies, faculty, I mean, everybody feels that they're part of the same family. And when we go back, when Ivan and myself have the opportunity to go back to Colegio Bolívar, we go back to the drivers that maybe were around, or we say hi to the guy in charge of the photocopy machine, in charge of, la cafeteria. And it's so nice to know that we were all brought up to love everybody and to take care of everybody like in the same way. And now that we hear from you, it's the same feeling, which is fantastic. I mean, it's something that they kind of like placed in our little hearts when we were little, and it keeps on growing, and people keep on feeling the same thing. Colegio Bolívar is a family. We're all like crazy family members. No, and not only, I mean, there are things like the library. The library was a very transgressive place. It was better than the library de la Universidad del Valle. It was amazing. And it had, I don't know what it looks like now, but we had a real librarian, Cecilia Granados. She was furious. I'm in contact with her, and we couldn't talk in the library. We couldn't talk on the bus, but it was fun. It was a cool school. And also the fact, when I went to study in the United States, I realized that the Americans, they don't study for 14 years in the same school. They change schools. Yeah. And that's also I know that for Colombia, that's more common, but for America, that wasn't that common. Yeah. How was the library? Why you say it was a very transgressive place? I remember that the first library that I went to, it was very dark, and it was like a little bit humid, and It was dark. Now that I think of it, it was dark. I think that we were readers. We had to read. We had a summer reading list. I don't know if you still have that. We had to read during the summer and bring in book reports at the beginning of the school year. I'd forgotten about this. And there was a bus once a week that we could take out to the school, and we had to take out books and write book reports. We had homework over the summer vacation, and that made us readers. There's something that Mooney Jensen in one of the interviews mentioned that she learned from school is to do outlines.
that she knows how Yeah, to do outlines very and good. diagramming, grammar. Yeah. I mean, How was the teaching there? Like that thing, I didn't notice until she said it, that, you know, we're very good doing outlines, and that's how I do everything, outline everything. How was that part of education there at that time? I think that in English we learned to diagram like grammar. I don't know if you remember diagramming, subject, adjective and all that. We were good at, we had very good vocabulary, outlining. We knew how to write. We learned to write very well. Mhm. And we were readers, and I had forgotten about that summer reading program. I don't know if that exists, but I had forgotten that. We have to bring somebody from the new generation, maybe class of 2020, 2021. Yes, so we could and- know all and of this. compare. Now, Yeah. because there's electives now, they choose what they want. It's like, it has changed a little bit around the years. Did you have the summer reading program too, when you were in school? No, I don't remember. Hmm. I don't remember, and I'm a very bad reader. Like, I read a lot of articles, I read a lot on my phone, but a book, no. It's for me, it's very hard. Like, books, they stay in my mesita de noche forever. But I read a lot during the day, and newspapers. I read like 5 newspapers in different languages. So I have that from school that I love, but reading a book, and it's very hard. Mhm. I don't have the attention for that one. Okay. You, Laura? I started reading now after a couple of months, but yeah, I was more of I was more photographic in a sense. I really did get the books, but if they had pictures or diagrams or little things, that caught my attention a little bit more than the reading, because I spaced out and I lost like concentration very easily. Isabel, so you mentioned that at the beginning of this interview that you heard a lot about Laura a lot. So who did you contact? Who told you about Laura, and what were the good You things did. heard about You that? did. I asked you what you guys did in the States, and you said, Gracias. Okay. Laura is a very busy lady. And I said, really, what does she do? And then she told me, and I said, wow, Okay. I thought you had heard. I have 1 somebody degree else. separation now from Gloria Stefan. Wow. See, Laura is very special. She's And amazing. what do you do in New York? I'm a real estate broker. Mhm. And I'm the producer of Entre Amigos. That's his full-time job, believe That me. is something Well, I wanna congratulate you on. I'm really I think that it's very creative, and it really is it's weaving, and that's what life is about, weaving people in and stories in and bringing things together. Well, I studied mass communication with Laura, actually. We went to, well, I started in architecture in the Universidad de los Andes. Then I moved to Javeriana, and then I studied with Laura there quite a bit. And then I graduated from FIU in Miami from mass communication and public relations. So, this is something that I like, and and I enjoy. Pero pues la pandemia y todo, all these ideas came in, and aquí llegó Entre Amigos, and we love it. We like the whole thing, y se ha crecido el enano, la verdad. O sea, porque We started like really doing it between us, classmates, and then it's become like a movement, and people call and send messages, and they're excited to see who's coming up next. And then we know from other students that we've never met. So I really hope that we continue this for many years to come, because I think it's a great like document for the school, a digital document for the Yeah, school. it is. And did your parents go to Bolivar? No, my sister. I have a sister that class of 87, Diana Pelaez. But Isabel, I don't want to finish this program without asking you. Nos ibas a decir que tú eres diseñadora de modas. No, modas no. No era textil. Textil. Sí. Era textil. Bueno, yo me puse batik hoy por como qué bueno. 70 y como por Muy bien, por Iván. el movement of los 70s, y porque me acordé de una profesora que se llamaba Ruby, que nos hacía batik en el colegio. Chévere. But so tell us a little bit about that, and so we know a little bit Well, about no, the context. I left Cali in 1970. I went to
a very small college in Philadelphia that was specialized in textiles, where people from all over the world sent their kids that were in the industry or locals. And then I moved to Bogota, and I taught at Los Andes silk screen printing when I was very young. I was younger than most of my students, which was kind of difficult sometimes. And then I went to Europe and I came back 6 years. I worked with someone who was very special in digitalizing information. His name was Efi Arazi. He was an Israeli and he made part of the Apollo 15 or whatever 13 photography. And he's the guy he was like the Steve Jobs of the industry, and he ended up being a consultant to Steve Jobs. And he's the guy who made printing and designing by computer possible. And that's where everything started. He's like a famous person. He's MIT graduate. I worked with him for like 6 years. And then I came back to Colombia and I met my husband and I went to live on a farm near Magangué, Bolívar. O sea, ¡qué It's- calor! Qué calor y qué diferencias. And there I did a lot of social work there with the campesinos. And then we were almost persecuted by armed guerrillas. So we left, we moved to Cartagena for a long time. I had my kids. And I decided that schools, that's another thing that Bolivar does to you. You become very critical of other schools. Yeah. Yes. So I Totally. was very unhappy with the school system, even the bilingual schools in Cartagena. Cartagena. I was very nudgety and pickety about it. So I decided, no, we both decided, no, we wanted a better education for our kids. And we came to Bogota, and here I work a lot with European human rights as a translator. And I also work with organic vegetables. Can you believe it? I became a verdulera. Verdulera. Wow. Una políglota verdulera. Me encanta tu feeling, tu personalidad, tu pelo fabuloso, morado, o sea, Morado, fabuloso. sí. Qué chévere. Tú lo subiste Morado. morado en una época, ¿no, Laura? Yo lo tuve azul. Azul. Yo lo tuve azul en alguna época en la universidad en Bogotá y también, Pero sí, y me encantó, y tuve arete en la nariz y en la lengua y tuve mi época de rebelde y después como que se me pasó y tengo la rebeldía por allá oculta de vez en cuando. no, hay que ser, no hay que ser rebelde por ser rebelde, pero sí hay que ser crítico. De lo que Sí, quieras. especial y sentir. Y eso también lo enseña el Bolívar. Así Esto es. también lo enseña el Bolívar, de no tragar entero, como dicen. Sí. Así. Oye, Yo pues sentí- mira, yo te agradezco. No, sigue, perdón que te interrumpí. No, No, te iba a decir yo que solo yo espero, sí, que todo esto les sirva a los que vienen y que, como hay una carta que escribió Elton John hace poquitos días a sus hijos sobre que cada niño debe tener oportunidades y compasión, y eso es lo que yo espero que Sí. entre amigos le deje a los que llegan, más o menos. Y que se den cuenta que todas las generaciones son cool y especiales y que todos tenemos esa semillita de Bolívar en el colegio y que depende de todos nosotros en seguir llevando el Así es. nombre y el legado del colegio por muchos años más. Así es. Pues Solo, mira, solo buenos recuerdos. te agradezco muchísimo que nos hayas parado bolas. Te agradezco muchísimo que veas el programa Sí. y pues que participaras. Te lo juro que para mí fue maravilloso cuando dijiste sí, porque no habíamos podido romper la barrera psicológica del 83 o 82, que fue Porque la les última daba persona que... susto, les daba miedo, que esto, sí, la gente como que se pasmaba. Pues yo no hemos sé, podido. yo sí he querido mucho pues primero les agradezco que me hayan llamado, pero también he querido mucho que ser como portavoz de muchos, que no sea mi experiencia personal, sino que de toda, pues no te puedo decir que de toda una generación, pero de muchas personas. Espero que de verdad yo sí hablé con muchos antes de estar. Qué lindo que te tomaste el tiempo de ubicarlos y Porque quería escribirles. llevarlos a ellos también. Esto no es solo de mí, sino de todo un grupo de personas que tuvimos pues la fortuna de estar ahí esos años.
Pues a ellos le hago la invitación que nos manden sus emails si quieren, los ponemos en el newsletter del colegio, le decimos a Carolina Chávez que los meta en los newsletters del colegio para que sepan lo que está pasando en el colegio, para que reciban la información de estos episodios de Entre Amigos, y que si quieren que los entrevistemos, que, o sea, bienvenidos, estamos felices, queremos explorar esa época del colegio de los años 60 y años 70, nos encantaría. Y pues aquí, y tú como editas siempre, esto un poquito, yo sé que estás grabando, pero tú editas. yo edito, pero la verdad es que no es necesario casi editar porque ha sido muy fluido todo, aparte de una mala palabra que se ha ido por ahí, Y o lo de las aparte, reinas, y lo de las reinas. aparte de eso, aparte de algún mal comentario que se ha hecho en algún momento de algo, pues que no vale la pena ponerlo en el programa, la verdad es que es muy poquita la edición que he Pero tenido que tratamos hacer. de que sea fluidito, charladito, que no se sienta Sí. forzado, sino que simplemente una charla y que tenga la espontaneidad de la conversación. Claro. Y la gente llora y entra y sale y todo, entonces esa parte es bonita. Y también una sugerencia es que si puedes, como yo ahí mandé unas foticos del curso, que me gustaría que se compartieran porque es una forma de incluir a mis compañeros. Por supuesto. Correcto. Después de la entrevista termina y yo pongo unas fotos que usualmente me envían los entrevistados, y si no, me meto al kiosco y bajo algunas que encuentro, aunque pues la resolución de los kioscos de los años 70 es malísima, pero yo tengo acceso a ellos, y después de la charla van las fotos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Entre Amigos. Esto fue un muy especial día tener a Isabel Felsberg con nosotros, y esperamos seguirlo viendo próximamente. Isabel, encantados de contar contigo, de contar tu energía. La verdad que eres una mujer maravillosa, llena de historias, nos das ese toque de juventud, y nos encanta contar con una persona de tu generación, de clase del 70. Eres la primera que dice presente de esos años, y pues nada, encantadísimos de tenerte aquí. Bienvenida siempre, un abrazo gigante y todo el éxito del mundo. Gracias a ambos, de verdad que este espíritu de stand up and cheer nos siga por muchos años. Así es. Besos. Chao. Entre amigos. Chao. Chao.